Miércoles 25 de agosto iniciamos una programación más de Buena Salud. Como siempre, pues nosotros indicar siempre nosotros que tenemos que cuidarnos, tener medidas de bioseguridad, distanciamiento social y acudir a la vacunación. Recordemos que seguimos viviendo una pandemia, no tenemos que relajarnos en su totalidad, sino que más bien tenemos que cuidar de los más vulnerables. El día de hoy estamos ya con el doctor Estenio Pinargote, él es neurólogo y viene a hablarnos de un tema muy importante, la epilepsia. Es un tema bastante conocido en nuestro medio porque a veces quien no tiene un familiar que de pronto padezca de esta enfermedad, pues el doctor nos va a indicar la importancia de que nosotros debemos y los tratamientos que debemos mantener con el área de neurología. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros nuevamente en Buena Salud. Buenos días, Gabriel, un gusto estar aquí nuevamente. Gracias. Sí, efectivamente, nosotros cuando hablamos de convulsiones, el rato que tenemos un paciente que presenta una manifestación originada por una descarga eléctrica anormal. Y epilepsia es cuando estas convulsiones se repiten 2 veces. Entonces es el tema que vamos a hablar hoy día, cuando estas convulsiones se repiten varias veces sin ningún desencadenante. Perfecto. Es importante saber básicamente de dónde parte la epilepsia, porque es el tema que estamos tratando el día de hoy. Es importante conocer qué es la epilepsia para las personas que de pronto se preguntan, bueno, yo a veces desconozco, o a veces las personas pueden ver ese tipo de manifestaciones, no solamente porque ya lo saben, sino porque recién se manifiesta en cierta persona, sea en un adulto, sea en un niño. Entonces sí es importante que conozcamos un poco de dónde parte y también desde qué edad puede darse esta situación. Listo. La epilepsia se puede presentar a cualquier edad. Normalmente, por ejemplo, en niños pequeños, en neonatos, la epilepsia suele ser por problemas de baja de glucosa o daño en el cerebro, digámoslo así, por falta de oxígeno. A otra edad suele presentarse una epilepsia primaria sin causa conocida, simplemente nacen así y la mayoría desaparece con el tiempo. Y en el paciente de edad, más de 25 o 30 años, ya empiezan a aparecer otras causas, un poco más graves, tumores. Y en los pacientes de edad, infartos cerebrales o derrames, trombosis, dice la gente. Sin embargo, el cáncer, un tumor o una enfermedad parasitaria también puede causar epilepsia a cualquier edad. Inclusive en países en vía de desarrollo como es el Ecuador, la neurosis y circosis es una de las causas prevenibles de epilepsia más comunes. Perfecto, doctor. Una pregunta que le quiero hacer, cuando una persona ya padece de este tema de epilepsia, se escucha o se especula que uno como persona que está cercana en ese momento se puede dar ciertos primeros auxilios, porque es lo más importante en ese momento. ¿Cuáles son esos primeros auxilios que uno, al momento que se manifiesta este tema con las personas? Porque a veces dicen, no, que hay que meterle como que un trapo en la boca, o a veces hay que meterle los dedos. ¿Es recomendable hacer este tipo de cosas, o cuál es la acción inmediata que hay que hacer con estas personas? Excelente, excelente, sí. A ver, veamos. Cuando vamos a hablar de la convulsión que todo el mundo conoce, que es la tónico-clónica generalizada, el paciente hace una postura en la cual primero se estira y después de un momento empieza a sacudirse. Y normalmente esto dura menos de 1 o 3 minutos y después queda aturdido unos 15 minutos, media hora. Eso es la forma clásica que la gente conoce, que babean, se muerden la lengua, se caen al piso. Ya. En ese tipo de convulsión lo que se debe hacer es algo bastante sencillo. Se acuesta el paciente, idealmente sobre el lado izquierdo, se le pone una almohada y no se mete absolutamente nada en la boca. Hemos visto personas que han perdido el dedo, hemos visto que por tratar de meter palos han terminado dañando las mejillas, la lengua de los pacientes. Entonces, en términos generales, cuando un paciente convulsiona, lo que se hace es ponerlo de lado, se le pone una almohada en la cabeza y dejar que pase. Solo si la convulsión dura más de 3 minutos o 5 minutos en esta postura es una emergencia para la vida. La gran mayoría de convulsiones duran menos de 3 minutos y con ponerlo de lado, ponerle algo en la cabeza que no se lastime, tomar el tiempo, suele ser suficiente. No hace falta meter dedos en la boca. He visto familiares que lamentablemente han perdido parte de los dedos o han lastimado la cavidad bucal por esta creencia popular. Exacto, porque a veces es porque uno no sabe cuánto dura este episodio.
usted está comentando que lo más recomendable es que dura menos de 3 minutos, ¿no? 120 segundos. Es bastante. Entonces, minutos. 3 minutos. Entonces, queremos nosotros saber, porque a veces podemos cometer este tipo de errores. Porque también, a veces las personas cuando sufren este tipo de trastornos, caen al piso. Entonces, no se sabe en qué momento vaya a suceder. Para esto, supongo que ustedes como neurólogos que ya tratan este tema, ustedes ya, si hay un paciente con este tipo de antecedentes, pues los pacientes tienen que estar controlados en este caso. La pregunta que yo le quiero hacer, ¿cuáles serían las diferentes, o cómo sería el tratamiento o el medicamento que ellos toman para poder mantener este tipo de episodios que no sean tan repetitivos? Ya, excelente pregunta. Existen una serie de medicamentos que se pueden utilizar en la epilepsia. Sin embargo, no todos los pacientes responden igual. Me explico. Hay epilepsias tónico-clónicas generalizadas, por ejemplo, que el ácido valproico, la carbamazepina, la lamotrigina podrían ir bien. Hay epilepsias que los niños únicamente se desconectan. Están conversando y luego se vuelven a conectar otra vez a sus acciones normales. Y esto era algo muy común que nosotros veíamos todos los días cuando yo trabajaba hace algunos años atrás en alguna institución pública grande de acá de Santo Domingo. Se veía que estos niños se desconectaban y decían problemas de aprendizaje. Existen muchas causas de problemas de aprendizaje, pero en este caso estos niños tenían crisis de ausencias. El niño está normal, se desconecta, no responde al llamado, se queda con la mirada fija y luego vuelve a sus acciones. Hay, por ejemplo, los medicamentos de elección son el ácido valproico, la lamotrigina, el levetiracetam, son varios medicamentos. Hay epilepsias que ocurren, por ejemplo, tengo un señor de aquí de la Concordia que tuvo un infarto cerebral, la gente le dice derrame o trombosis en la parte de atrás del cerebro, en el lóbulo occipital, y ese señor hace convulsiones exclusivamente visuales. Él ve cosas, ve disturbios, ve cosas grandes, ve cosas pequeñas y rara vez hace algún tipo de convulsión generalizada, sobre todo cuando el paciente suspende el tratamiento. Entonces, dependiendo del tipo de convulsión que tenga el paciente, no es lo mismo tratar a un niño que se desconecta, otro paciente que hace tónico-clónicas, hay pacientes que convulsionan que mientras están en el desayuno las manos le hacen así y se les caen las cosas bruscamente. Entonces, dependiendo del tipo de convulsión, este otro paciente tenía convulsiones visuales, es el tipo de tratamiento. Y sí es importante recalcar que no todos los pacientes responden igual. A veces no responden a un medicamento y toca cambiar por otro, a ver cuál le controla las convulsiones. Es importante saber si desde temprana edad es más fácil para ustedes o más recomendable de pronto para la persona que sufre de epilepsia descubrir que tiene epilepsia desde la temprana edad o cuando ya lo descubren cuando son adultos. La pregunta respecto al tiempo de tratamiento, sí es importante que el paciente se haga tratar a tiempo. Un paciente que le logras parar las convulsiones a tiempo va a tener menos consecuencias a largo plazo. Suelen convulsionar menos. Si un paciente viene después de 7 años de convulsiones, que le han estado dando hierbas, productos naturales, le han llevado al brujo, etcétera, etcétera, y convulsiona cada semana, este paciente va a responder mucho menos a medicamentos y a otros tipos de terapias, como la cirugía de epilepsia, en relación a un paciente que desde el inicio le ha dado medicamento y ha respondido bien. Entonces sí es importante que apenas el paciente presente las convulsiones, se proceda a dar tratamiento. No existe... Y a veces la mayoría de la muerte de las personas adultas con el tema de epilepsia a veces son porque sufren un golpe en la cabeza, porque a veces caen de golpe. Entonces yo he escuchado y he visto por experiencia propia de un amigo hace años que falleció por esta situación porque cae y a veces es un accidente brusco y sufren esto y mueren inmediatamente. Sí, efectivamente. Como le dije, la causa más común con mucho es que es un defecto hereditario, genético, nacen así, y de ahí existe cualquier lesión del cerebro puede producir convulsiones, una bala, un tumor, una malformación del desarrollo cortical, una displasia cortical, los traumatismos severos. A veces la gente dice, me caí de mi propia altura sobre una alfombra y me golpeé apenitas la cabeza y convulsiono por eso. No. Normalmente los golpes para que produzcan convulsiones sí suelen ser golpes fuertes. Entonces me imagino que su amigo haber tenido un accidente de tránsito, un golpe de más de 2 metros de altura para que haya tenido las convulsiones. Efectivamente, las mujeres cuando dan a luz a veces tienen complicaciones en el parto, pierden mucha sangre, a veces hay complicaciones cerebrales y no llega sangre, oxígeno al cerebro,
por decir de una manera sencilla, y también se produce un daño cerebral. Y ese daño cerebral a largo plazo podría producir convulsiones. Existen muchas causas. Cualquier cosa que lastime el cerebro podría causar convulsiones. Como usted dice, un golpe, o lamentablemente ayer tuvimos un caso de un tumor cerebral, pero sí, es así, cualquier cosa que... Perfecto, doctor. Al regresar del corte queremos saber cuáles son los diferentes tipos de estudios y análisis que ustedes realizan o recomiendan como médicos para el tratamiento oportuno sobre la epilepsia. Regresamos después de un corte. Gracias.